Hola a todos. En este rincón lejano del campo, las tormentas no dejan de poner a prueba la vida de Dee y la mía. Después de un gran temporal, nuestra pequeña casa, que alguna vez fue nuestro refugio, quedó destruida, convertida en dolorosos escombros. Hemos intentado repararla, pero el costo es tan alto que el sueño se ha quedado a medio camino. Hoy Dee tuvo que dejar de lado sus preocupaciones para salir a trabajar, trayendo consigo un poco de esperanza para toda la familia. Pero esta vez, ¿será la prueba que nos haga caer de nuevo o el punto de inflexión que nos impulse a levantarnos con más fuerza? ¿El destino sonreirá al fin o volverá a desafiarnos con nuevas amarguras? Acompáñenme y compartan sus sentimientos conmigo. Esta mañana, después de la fuerte lluvia, el aire fresco se colaba en cada respiro. Me quedé en silencio mirando a Dee con esa chaqueta vieja y desgastada en los hombros, sus delgados hombros aún tensos, como si quisiera resistir todo el peso del mundo. La canasta gastada lo acompañaba de nuevo como una amiga fiel de tantos años de dureza. En ese instante mi corazón se encogió. Ojalá pudiera retenerlo en casa, que no tuviera que salir corriendo a enfrentarse a nuevas pruebas allá afuera. Pero la vida no nos da esa opción. Dee, ¿estás cansado si quieres algo contigo? Susurré con la voz temblorosa. Él me miró con una mezcla de firmeza y ternura en los ojos. Quédate en casa con Maya. Solo saldré un momento. Por difícil que sea, quiero reconstruir esta casa para que ustedes tengan un lugar seguro. Negué con la cabeza y dije, ¡no! Vamos a superar esta prueba juntos. Maya corrió hacia mí con sus manitas pequeñas aferradas a la mía y la mirada brillante. Mamá, ¿verdad que mañana iré a la escuela con mis amigos? Al escucharla sentí un nudo en la garganta entre emoción y preocupación. La alegría del sueño de Maya de ir a la escuela estaba ahí, pero detrás de ella pesaba la carga del sustento que recaía sobre los hombros de Dee. Dentro de mí, una pregunta no dejaba de retumbar. ¿Tendremos fuerzas para superar esta prueba o el destino volverá a derribarnos una vez más? Por el camino de tierra después de la tormenta, Dee y yo llevábamos a Maya a la casa de la bisabuela. La pequeña casa aún guardaba olor a humedad, pero en el porche la silueta delgada de la abuela seguía allí y sus ojos nublados brillaron de alegría al vernos. ¿Son ustedes hijos míos? ¿La casa está bien después de la tormenta?, preguntó con voz temblorosa tomando mi mano entre las suyas. Contuve las lágrimas y respondí, se dañó bastante, abuela. Pero gracias a Dee hemos aguantado. Venimos a visitarla y a dejar a Maya con usted mientras nosotros vamos al bosque a recoger peras. La bisabuela acarició el cabello aún húmedo de Maya con una mirada tierna. Tranquila, déjala conmigo. La niña es muy buena, yo la cuidaré. Maya dijo alegremente, mamá, me quedo con la bisabuela. ¿Sí? Cuando vuelvan les contaré todo lo que hicimos juntas. Me incliné para abrazar a mi hija, y en el pecho me nació una extraña mezcla de amor y añoranza. Su manita soltó la mía dejando un vacío frío en mi corazón. Al mirar a Dee vi en sus ojos un brillo de determinación. Huyen, me dijo en voz baja, tenemos que esforzarnos. Las peras del bosque ya maduraron. Si las recogemos a tiempo, quizá podamos conseguir algo de dinero para arreglar el techo y que estén seguras. Asentí suavemente escondiendo mi preocupación. Y en mi interior resonaba una pregunta. ¿Traerá este viaje al bosque una nueva esperanza o solo añadirá más peso sobre los hombros de Dee? El camino hacia el bosque después de la tormenta seguía lleno de lodo. Las hojas cubrían todo el sendero y el agua de la lluvia se había quedado en grandes charcos. Caminaba junto a Dee, escuchando claramente el sonido de sus pasos hundiéndose en la tierra húmeda. La canasta en su espalda pesaba mucho, pero su andar seguía firme como si no conociera el cansancio. Lo miré con ternura y preocupación. Dee,
Me da miedo. Después de la tormenta el bosque es peligroso. ¿Y si pasa algo? Él me sonrió con dulzura, aunque sus ojos mostraban una gran determinación. Huyen, tenemos que intentarlo. Si no aprovechamos ahora que las peras están maduras, no tendremos nada que vender. No me asusta el esfuerzo, lo único que temo es que tú y Maya sufran carencias. Sus palabras me dejaron la garganta apretada. Quise decirle que mientras él estuviera conmigo, yo soportaría cualquier dificultad. Pero antes de hablar, el canto de los pájaros rompió aquel silencio pesado. Tomé suavemente su manga y susurré Después de tantas tormentas, lo único que deseo es un hogar en paz donde Maya pueda crecer sin miedo. Él se detuvo, puso su mano áspera sobre mi hombro y dijo: «Lo tendremos, Huyen. Te lo prometo, reconstruiré esa casa». Bajo la débil luz del sol que atravesaba las hojas empapadas, entendí algo: por más pruebas que nos esperen, mientras exista esa promesa de aún me queda suficiente fe para seguir adelante. En el camino hacia el mercado, la canasta a la espalda de D pesaba con peras maduras. Yo caminaba detrás, viendo su espalda empapada de sudor, sus hombros delgados temblando ligeramente con cada paso. El sendero de tierra irregular y húmedo tras la lluvia hacía que cada paso se sintiera aún más pesado. Con voz entrecortada murmuré: «¿Estás cansado? Déjame llevarla yo». Él se giró con los ojos brillantes y una sonrisa suave en los labios. «No dejaré que cargues con algo tan pesado. Me basta con que camines a mi lado». Aquellas palabras sencillas me apretaron el corazón. En medio de tantas dificultades, él siempre busca protegerme aunque ya esté exhausto. Al llegar al mercado, el ambiente era otro: voces que llamaban, risas, gente entrando y saliendo sin parar. D eligió un pequeño rincón donde pasaba mucha gente. Extendimos una lona vieja y fuimos colocando una a una las peras doradas. El aroma dulce se esparció atrayendo las miradas. Él se agachó y comenzó a ofrecer: «Señor, lleve peras, son del bosque recién recogidas, muy dulces». Varias mujeres se acercaron probando una fruta mientras reían. Yo observaba cómo las pequeñas monedas iban llenando su mano y sus ojos brillaban de alegría. Cada sonrisa, cada gesto de los clientes nos daba un poco más de fe. Por más dura que sea la vida, la felicidad aún puede florecer desde lo más sencillo. ¿Será este pequeño ingreso suficiente para levantar de nuevo nuestro techo? ¿O apenas un destello frágil en medio de tantas pruebas? El dinero no era mucho, pero para nosotros era el fruto de todo un día de sudor y esperanza. D sonrió con los ojos brillando de confianza. «Con esto alcanza para comprar un poco de arroz y algo de sal, Huyen». Lo miré conmovida. De repente su mirada se detuvo en un pequeño puesto cercano donde colgaban muñecas de tela. Caminó hacia allí, buscó en su bolsillo y eligió una con un vestido rosa. «Maya siempre te dice que quiere una muñeca para jugar, ¿verdad?», dijo con una sonrisa suave. Asentí con un nudo en la garganta. Sabía que cada moneda era valiosa, pero el amor que él tenía por la niña valía mucho más. De regreso pasamos por la casa de la bisabuela. Maya estaba sentada en una silla de bambú contándole historias infantiles con entusiasmo. Al vernos, salió corriendo. «Mamá, tío D, me porté bien, los estuve esperando». D se agachó y le entregó un paquetito. «Mira, Maya, un regalo que compré solo para ti». Al abrirlo, sus ojos se iluminaron al ver la muñeca. La abrazó con fuerza y sonrió feliz. «Gracias, tío D, es la muñeca que más me gusta». La bisabuela nos miró, suspiró suavemente y sonrió. Han pasado por mucho. Pero mientras la familia siga unida, ninguna tormenta podrá derrumbarlos. En ese momento lo sentí con claridad. En medio de tantas pruebas duras, las cosas sencillas, la sonrisa de Maya o una pequeña muñeca eran la fuerza que nos mantenía en pie. Aquella noche la pequeña lámpara de aceite iluminaba con un resplandor dorado nuestros rostros cansados. En la mesa solo había un plato de verduras hervidas y unos trozos de pescado guisado, pero el ambiente era extrañamente cálido.
Afuera, el viento susurraba entre los bambúes y los insectos cantaban como una melodía suave que acompañaba nuestra cena humilde. Maya abrazaba con fuerza su muñeca nueva, los ojos brillando, sonriendo de vez en cuando, como si hablara con su pequeña amiga. Esa luz de felicidad me hizo quedarme en silencio. Todo el cansancio del día desapareció, y solo sentí gratitud por tener aún un hogar al que regresar. Dee estaba a mi lado con las marcas en los hombros que había dejado la canasta pesada, pero sus ojos transmitían paz. No habló mucho. Simplemente me sirvió un trozo de pescado con una sonrisa tranquila que parecía decir: «Estamos bien mientras estemos juntos». En ese momento comprendí que la felicidad no está en los banquetes, sino en los instantes en que la familia se reúne, aunque haya pobreza, pero con amor completo. Pero tras esta noche serena, ¿será que el mañana seguirá siendo tan suave o nos esperan nuevas tormentas?